Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, os doy la bienvenida para este nuevo webinar, Seguridad Informática Básica para Empresas en 2023, ¿de acuerdo? Vamos, esto es un webinar que me gusta hacer de año en año, ¿vale? Para poder mantener, digamos, actualizados y al día y un poco conscientes a las empresas de cómo va evolucionando el tema de seguridad informática. Y avanzo que estos últimos años va demasiado rápido realmente, los ataques que están habiendo y cómo está funcionando todo, ¿vale? Entonces, nada, me presento. Mi nombre es Adrián Hidalgo, soy Business Developer y Digital Marketer aquí en Nordic Solutions y voy a presentar este nuevo webinar. Comenzamos. Mira, ¿qué vamos a ver en este webinar? Muy sencillo. Comenzaremos por una parte inicial, que son principios básicos, ¿vale? La introducción y conceptos de seguridad informática básica. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente es el ABC, por decirlo de alguna forma, para entrar a conocer qué es la seguridad informática, ¿vale? Al final, si vamos a hablar de seguridad informática básica, habrá que conocer en qué consiste, ¿no? Esos pilares principales de ella. Luego veremos qué tipo de amenazas y qué ataques existen, ¿no? Si ya conocemos cuáles son las amenazas reales, es más fácil prevenirlas, es más fácil verlas venir, ¿no? Que si no las conocemos. Luego, para finalizar, veremos también cuáles son las estafas informáticas más comunes, un poco en la misma línea, ¿no? Buscar conocer ese típico ataque, esa típica estafa, ¿vale? Y poder evitarla, ya verla, ver qué está sucediendo y decir, ostras, esto me suena que me explicaron que esto puede ser peligroso, ¿de acuerdo? Entonces, principio de la seguridad informática. Bueno, vamos a comenzar con un dato que este siempre lo incluyo en todas mis presentaciones de seguridad informática, es que 7 de cada 10 empresas sufren robo de datos por parte de sus empleados. Esto engloba de forma, o sea, queriendo y sin querer, ¿no? De forma directa e indirecta, ¿no? De forma directa es que el empleado, satisfecho o que le han pagado por X o por Y, extrae información de la empresa y se la lleva y se la da a competencia o se la queda para él, ¿de acuerdo? Y de forma, sin darse cuenta, sin querer, sería esa que es el empleado que ejecuta un programa, descarga un programa, contesta un correo que no debería y de forma involuntaria acaba proporcionando ese robo de información a los hackers, ¿no? Y que, bueno, que ponga nuestra empresa en riesgo, ¿no? Entonces, para conocer qué es la seguridad informática, primero hay que saber en qué consiste, ¿no? O sea, qué se le llama un sistema seguro, qué sería la seguridad dentro de la informática. Bueno, la seguridad dentro de la informática consta de tres principales pilares, ¿de acuerdo? Que sería confidencialidad, disponibilidad e integridad, ¿vale? Dentro de, y esto es, digamos que englobarlo muchísimo, pero bueno, creo que es bastante aceptable esta definición. El dato más importante, o sea, la cosa más importante dentro de la seguridad informática y a lo que primero atacan los hackers y lo que busca la gente es la información. O sea, si os ponéis a pensar, ostras, ¿para qué nos roban el correo? Pues por la información que hay en este correo. ¿Para qué nos escuchan la información que enviamos? Para ver si captan algún dato, alguna cuenta bancaria, alguna contraseña, o sea, información, ¿no? Y así con todo. Al final es todo información. Información para sustraer dinero, para hacer chantaje, para lo que sea, ¿no? Entonces, para que esta información esté segura, como he dicho, tiene que contar con estos tres pilares. Confidencialidad. La confidencialidad básicamente consiste en que ese documento, archivo, información, programa, lo que sea, solamente pueda ser visto y ejecutado por las personas que deben hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Vamos a suponer mi nómina, ¿no? Por ejemplo, esto es un ejemplo muy básico. Mi nómina solamente deberíamos poder ver yo, mi jefe, que es el que me la paga, y el departamento, o sea, o la gestoría que me la envía, ¿vale? ¿Cómo se suele hacer esto? Bueno, pues poniendo como contraseña tu DNI. No es un sistema muy fiable porque todo el mundo sabe que pone como contraseña su DNI, pero bueno, ahí está, ¿no? Eso nos asegura en cierta forma de que esta información solamente sea revisada por las personas que deben. Luego, disponibilidad. La disponibilidad consiste en que esta información que yo necesito siempre la tenga disponible o al menos en el máximo tiempo posible. ¿De acuerdo? Que esta información jamás se pierda, jamás esté inaccesible, ¿vale? Que esté 24/7 accesible. ¿De acuerdo? Y integridad. Como, mira, volviendo un poquito para atrás, ¿no? En el tema de disponibilidad. Un ejemplo sería cuando empresas necesitan trabajar con bases de datos, con información que la necesitan sí o sí para poder llevar a cabo su trabajo y sufren un ataque, un hacker encripta la información y retiene su información. Es decir, si no me pagáis, no os voy a devolver vuestra información y no podéis continuar trabajando, ¿de acuerdo? Ahí la disponibilidad, ¿no? Y integridad. Integridad es posiblemente una de las más importantes. Pues si se pierde algo de información, bueno,
puedes conocer, que se ha perdido, que ha pasado, si sospechas de alguien que, o sea, este no tendría que saber esto, ¿no? Disponibilidad, al final puedes tener copias de seguridad, puedes apañártelas, pero integridad es de las más importantes. ¿Por qué? Porque integridad consiste en que la información o ese dato o ese archivo se mantenga íntegro, que se mantenga tal cual puramente como es, que no haya sido modificado, ¿no? ¿Qué suelen hacer los hackers? Pongo un ejemplo y luego entraremos a explicarlo más en detalle. Se están enviando correos dos personas, un emisor y un receptor, y aprovecha ese tramo, ¿no? Ese mensaje que envía el emisor, lo recibe él. Imaginemos que pone, oye, hacer una transferencia de 10 millones de euros a esta cuenta bancaria. El hacker lo intercepta, ¿de acuerdo? Y modifica el número de cuenta y lo pasa a otra y se lo envía al receptor. ¿Qué pasa? El receptor realmente está interpretando que sí, ha recibido un correo de su jefe, de su director, de igual, de quien sea, conforme haga una transferencia de esta cuenta bancaria. Lo hace y pues, hasta que te das cuenta, pues ya el hacker está en las Maldivas, básicamente, ¿no? Entonces, aquí, hablando que hemos aprovechado para hablar un poquito de qué tipo de amenazas existen, vamos a ver las amenazas, ¿no? Primera amenaza, la interrupción, ¿de acuerdo? ¿Interrupción en qué consiste? Pues bueno, tenemos un emisor, la E, y un receptor, la R, ¿de acuerdo? La interrupción consiste en que el hacker interrumpe este tráfico de información, este traspaso de datos. Un ejemplo sería, o sea, se debe enviar un correo para que se realice la compra de acciones de una empresa. Autorizando esta compra de acciones. ¿Qué pasa? Si el hacker interrumpe esto, ¿vale? Corta este envío de mensaje, el receptor no lo recibe, no compra. O sea, ¿esto qué implica? Bueno, básicamente implica que la competencia, a quien apaga el hacker, interrumpa que es tu competencia, no haga la compra antes que tú. Pero claro, tú puedes ir siempre por delante. ¿Por qué? Porque los demás, ostras, es que nadie me ha dicho nada. Van perdidos mientras tú estás, pum, ahí. ¿Vale? Eso consistiría en la interrupción. ¿Qué tenemos más? La intercepción. Este es un poco el ejemplo que hemos puesto antes, ¿de acuerdo? El emisor envía un mensaje, bueno, es parecido pero diferente. El emisor envía un mensaje, a suponer que el mensaje es un correo, siempre que con correos es muy fácil hacerlo. Envía un correo de tenemos que comprar esta finca porque es perfecta por ubicación, tal, me han dado un chivatazo de que va a explotarlo el año que viene, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Hombre, que se me seca la garganta. ¿Qué pasa? Si el hacker intercepta esta información, se puede adelantar, ¿de acuerdo? Porque aquí en la interrupción no son conscientes realmente el emisor ni el receptor de que alguien está escuchando, porque el hacker no modifica los datos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? El hacker recibe esa información, ostras, he escuchado esta conversación, me voy a adelantar a vosotros, ¿de acuerdo? Y mientras los demás aún siguen pensando que es confidencial, ya han perdido esa oportunidad. Luego tenemos modificación. Modificación es el que hemos comentado antes, en el cual la persona envía un correo con un número de cuenta bancario, una cantidad que se debe transferir, y el hacker recibe, modifica y vuelve a enviar este correo. ¿Qué pasa? El emisor cree que ha enviado un correo con X información y el receptor recibe un correo con X información que cree que es de la persona correcta. Así que ejecuta las acciones necesarias y listo, te han robado el dinero. Luego tenemos el de fabricación. Este es uno también de los más conocidos. Fabricación básicamente es que suplantan la identidad del emisor y generan información, una petición, un mensaje para que el receptor ejecute ciertas acciones, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué tipo de ataques tenemos? Principalmente podemos categorizarlos en dos tipos de ataques. Los ataques de seguridad pasiva, bueno, los ataques activos y los ataques pasivos. ¿En qué consiste un ataque pasivo? Bueno, pues como ejemplo de antes, un ataque pasivo sería el que escucha, ¿no? Por ejemplo, el que intercepta, no modifica. Hay una conversación entre A y B, ¿de acuerdo? Entre emisor y receptor, y está enviando, uno envía A y el otro devuelve B. ¿Qué pasa? El del medio está escuchando esa conversación, está diciendo, ostras, vale, están hablando de esto. Claro, de forma activa no están haciendo nada. No están interrumpiendo el mensaje, no están modificando la información, pero están escuchando. O sea, de forma pasiva, no interceptan, nadie se da cuenta, ¿no? Luego están los ataques activos, en los cuales pues, pueden ser los de interrupción o de modificación, ¿no? En los cuales está habiendo una conversación entre el emisor y el receptor y el atacante decide intervenir y o modificar la información, haciendo que pensar que otras personas estén haciendo información corrupta o pausarla directamente. ¿De acuerdo? Serían los dos principales tipos de ataque que existen. Luego, vamos a pasar a ver ahora cuáles son las estafas informáticas más comunes.
tenemos los ransomware. El ransomware es el típico ataque que reciben las empresas, el number one, ¿no? Por decirlo de alguna forma. ¿En qué consiste básicamente? Pues bueno, te entran en tu sistema, en tu ordenador, en tu servidor y encriptan la información, ya sea con un programa, con algo que has descargado, con un correo malicioso. Entonces, una vez encriptas tu información, ¿qué hacen? Te la secuestran y te dicen, oye, ¿me pagas tanto o no te devuelvo la información? Claro, esto es lo que hemos dicho antes. Si tú tienes una empresa que trabaja con base de datos, te han encriptado la base de datos, tienes todo parado, no tienes una copia de seguridad, ostras, estás jodido y tienes que pagar. No hay otra. ¿Cómo se pueden presentar este tipo de ataques? De hecho, el típico mensaje de la gestoría te ha enviado la nómina en un archivo comprimido .zip o .rar. Descomprímelo para abrirlo. Lo descomprimes pensando que es algo bueno y en verdad eso es un virus, un CryptoLocker un ransomware que te encripta todo y te la lía. ¿De acuerdo? Luego, otro ataque muy común que se suele utilizar más concretamente para descifrar contraseñas, que son los ataques de fuerza bruta o ataques de diccionario, ¿no? Que se dice. ¿En qué consiste? Bueno, este es un ataque muy tonto y de lo más sencillo, y es que por eso se hace tanto hincapié en poner contraseñas complejas, ¿vale? Este ataque básicamente lo que hace es prueba un séquito de palabras de las más comunes, ¿vale? En la contraseña. ¿Vale? Hola, ¿vale? Ahora hola 1, ahora hola 2, ¿no? Y así hasta que al final va haciendo pruebas de palabras, las palabras más comunes, hasta que consigue descifrar tu contraseña. ¿Qué pasa? Va probando eso. 1, vale, pues ahora 2, ahora 3, ahora 4, y así hasta infinito, ¿no? ¿Qué sucede? Contra más larga sea la contraseña, más difícil, más pruebas tiene que hacer. Contra más caracteres tenga, ya no solo letras, sino también caracteres especiales o números, más difícil, ¿no? Y si eso ya parte de sumas mayúsculas y minúsculas, imagínate la de combinaciones que tienen que probar para lograr romper tu contraseña. Luego, este de los más comunes y de los más peligrosos también. En este caso es el phishing. Se trata de que alguien se hace pasar por una persona, ¿de acuerdo? Y te sustrae información. Seguro, me juego algo a que la gran mayoría de vosotros en algún momento habéis recibido un SMS que indica en Banco Sabadell, tu cuenta va a ser cancelada o tu cuenta va a ser bloqueada, accede al panel para desbloquearlo, ¿no? Vale, esto no es el Banco Sabadell, o sea, yo literalmente recibí uno este mes y digo, pero si yo no tengo cuenta en el Banco Sabadell, yo soy de otra entidad bancaria, ¿qué me están contando? Vale, ¿qué es esto? Esto es un phishing. Te están haciendo pasar por el Banco Sabadell, ¿Sabadell? O Santander, ¿de acuerdo? Indicándote que accedas tú y simplemente mi padre o mi madre, si no me tuvieran a mí en casa o cerca, dirían, ostras, voy a acceder a poner mi texto que me van a bloquear la cuenta. Pondrán sus datos del banco y ya está. Ya te han sustraído, ya te han robado esa información y pueden robarte el dinero, ¿de acuerdo? O sea, de este caso hay varios, tanto ha pasado al Banco Santander y también al BBV le ha pasado un par de veces este tipo de ataques, ¿de acuerdo? Eso también suele pasar con las cuentas de correo de las empresas, ¿no? El típico, o sea, va a caducar tu contraseña, accede a este enlace para modificarla y que no te caduque. Accedes, pones los datos y resulta que te han robado la cuenta y con eso han enviado correos a clientes o han sustraído información, ¿de acuerdo? Son muy típicos. Luego tenemos Adware, que Adware este es para mí de los más tontos, pero que hace más la puñeta. No roban nada, no hacen nada, pero realmente hacen la puñeta. Que es básicamente cuando tú descargas programas, se te instala otros programas que tú no querías, que son básicamente de publicidad. Te están saltando todo el rato pop-up en el ordenador. Perjudican el rendimiento de tu equipo y molestan a la vista. Realmente no hacen mucho más, ¿de acuerdo? Pero bueno, ahí están y son de los más comunes también. Por último, el fallo humano. Recordáis que al principio de la presentación os he hecho un poco hincapié en el hecho de que 7 de cada 10 empresas reciben robo de información por culpa de sus empleados. Bueno, pues todo se centra en el fallo humano. Si os habéis dado cuenta, un ransomware, la principal método de entrada que tiene es que te envían un correo, lo descargas y piensas que es un ejecutable de algo, lo ejecutas y pum, o sea, infectado. Un phishing, juegan con tu mente pensando que se haciéndose pasar por el banco X o por tu jefe y pum, secuestrado. El adware, tres cuartos de lo mismo, que es, eres tú descargando un programa que realmente necesitas, pero que has instalado otros complementos que no necesitabas y te han incrustado publicidad. ¿Qué tienen en común estos tres tipos? Básicamente que la cosa o la persona, o bueno, la cosa que ha autorizado esto, o sea, que ha permitido esto, es el ser humano. O sea, el fallo humano, o sea, nosotros somos el eslabón más débil, por decirlo de alguna forma, en la cadena de seguridad informática. ¿Por qué? Porque somos nosotros quien autorizamos cosas, quien a pesar de tener el mejor antivirus del mundo, vamos a decir, oye, excepción, y instalan este programa porque lo quiero, porque creo que es bueno. O sea que al final
los mayores ataques o amenazas somos nosotros mismos. Para solventar todo esto, pues no siempre quiero hacer, esto es un poco más de sorpresa, mala noticia, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿Cómo podemos evitar todo esto? Está muy bien el conocimiento previo, pero al final siempre caemos. Bueno, pues ahora voy a explicar un seguido de aplicaciones, de servicios que, por ejemplo, nosotros aquí en Norte hemos desplegado en varios de nuestros clientes para evitar esta situación, ¿de acuerdo? Hablaremos sobre SentinelOne, Microsoft Intune y Azure Information Protection. Ya veréis que ahora pasaré a explicar en qué parte, ¿vale? Tenemos que separar o desglosar por partes la seguridad informática o la estructura a la cual se va a atacar, ¿no? Digamos que tenemos la red, luego después de la red tenemos los ordenadores, y luego de los ordenadores tenemos los programas, y luego de los programas de información tenemos a las personas, ¿no? Hay varios puntos donde pueden atacar. Pueden entrarte por la red, pueden entrarte porque te han atacado el ordenador, pueden entrarte porque han atacado tu información, o pueden entrarte porque han atacado a tu persona con phishing, ¿vale? Entonces, para la información tenemos Azure Information Protection, ¿vale? Que básicamente es una solución basada en la nube que nos permite cifrar información, ¿de acuerdo? Mira, os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Aquí muestro en pantalla, pero este es un programa, un servicio que ofrece Microsoft tanto para correos como para archivos, ¿vale? En el cual cifran estos documentos, pueden hacerlo de forma tanto manual como automática, ¿de acuerdo? Esto va mediante una inteligencia que te lee el correo o el Excel o el Word, da igual, el documento, ¿de acuerdo? Y analiza, oye, ¿qué datos hay en este documento? O sea, cuentas bancarias, contraseñas, vale, ok, esto es un documento confidencial, es importante. Y le ponen la etiqueta de confidencial o personal, de acuerdo con una etiqueta que tú hayas preestablecido antes. Esto se puede preconfigurar, ¿de acuerdo? En un panel. Entonces te cifra ya directamente este correo, este archivo. ¿De acuerdo? Una vez cifra este archivo, solamente tú o las personas autorizadas podrán abrirlo. ¿De acuerdo? Esto también lo puedes hacer de forma manual. Puedes poner que tienes unos planes de viaje para X sitio o unos planes de negocio, ¿de acuerdo? Y que esto confidencial, ¿no? Las mismas etiquetas se pueden hacer también en público. A mí me da igual, quiero que lo vea todo el mundo, o incluso por departamentos. Si resulta que esto solamente quiero que lo vean los jefes o también los empleados, ¿no? Os puedo dividir, ¿de acuerdo? Es con esto que logramos que las ventajas claras son, hoy hemos cifrado este documento, solo se va a poder abrir por las personas autorizadas, y yo puedo ir a tu empresa, ir con un pendrive, enchufarlo en tu ordenador, llevarme la información y verla en mi casa. No, no puedes. ¿Por qué? Porque la internet la vas a abrir en tu casa y estará cifrada. ¿Por qué? Porque no tienes autorización, no tienes lo necesario para abrir esta información, ¿de acuerdo? De esta forma defendemos o protegemos el dato, que aunque nos lo roben, ¿vale? Esto no evita que nos encripten el dato, ¿de acuerdo? Como todo, o sea, que venga alguien y lo fastidie o secuestre. Esto no impide que te quiten información, pero impide que la puedan utilizar, ¿de acuerdo? Impide que la puedan abrir en su casa cuando se la han llevado. Tenemos Microsoft Intune, ¿de acuerdo? Hemos mencionado que teníamos, pueden entrarnos por la red, por los dispositivos, por los datos o por nosotros mismos. Aquí esto afectaría a la parte de dispositivos. Microsoft Intune básicamente es otro servicio de Microsoft que nos permite gestionar de forma centralizada todos nuestros dispositivos, tanto equipos como ordenadores como móviles, ¿de acuerdo? ¿Qué nos ofrecería? Pues directivas de cumplimiento, o sea, puede incluir directivas generales en todos los equipos, en los cuales las personas no pueden instalarse programas por sí solos, tienen que ser autorizados o desplegados desde el panel de Intune. No pueden realizar equipos, no pueden formatear el ordenador, ¿de acuerdo? Estas directivas, todas configuradas de forma automática en todos sitios y controladas desde un panel central. Accesos condicionales, ostras, depende qué personas o qué autorización tengan, podrán acceder o no a la información, o sea, la información al ordenador o a X programas o a X partes del ordenador. Luego, configuración de dispositivos. ¿Sabéis esto que tiene mucha empresa, que tiene mucha rotación de empleados y que siempre tienen que estar configurando dispositivos nuevos y tiene un técnico todos los días configurando dispositivos nuevos? Bueno, pues se podría realizar este despliegue de configuración de forma automatizada a través de Microsoft Intune. Tener una plantilla o una imagen del sistema y pum, pum, control C, control V. Equipo nuevo, listo. En cuestión de 10 minutos lo tienes todo configurado. Restricción de dispositivos, permitir qué dispositivos se pueden conectar a qué sitios o qué no. Luego, despliegue de aplicaciones, lo hemos dicho antes, ¿no? La configurador de dispositivo también nos entra. O sea, resulta que queremos instalar en todos los ordenadores de la empresa el elemento Excel, ¿vale? Porque no lo tenemos. Teníamos antes el LibreOffice, ¿vale? Con un simple clic se puede desplegar en todos los equipos. En esto nos ahorra mucho tiempo. Gestionar las actualizaciones de software, ¿vale? Que se hagan todas. ¿Sabes cuántas veces ha pasado que un equipo, por estar desactualizado, ha sido hackeado? ¿Por qué? Porque al no tener las últimas actualizaciones, no tiene los últimos parches de seguridad informática y pues los hackers se aprovechan de esto. Recientemente pasó una incidencia con servidores, si no me equivoco, servidores
No, con Windows, perdona, con Windows 10, que no tenía la última actualización puesta, y las personas que no tenían esa última actualización habían sido hackeadas por una vulnerabilidad en esa actualización anterior. O si hubieran actualizado, no hubieran sido hackeados. Y bueno, por último, tenemos Sentinel-1. ¿Vale? Sentinel-1 es la evolución del antivirus convencional. ¿Qué quiero decir con evolución? Muy sencillo, es el siguiente paso. O sea, lo que la propia palabra indica. Los antivirus convencionales ya no sirven, ¿de acuerdo? Este tipo de antivirus se centra en la protección del punto final, del endpoint, ¿de acuerdo? De las personas, de los dispositivos, ¿de acuerdo? Que básicamente es Sentinel-1. Bueno, pues se trata de una plataforma de ciberseguridad con inteligencia artificial basada en comportamiento, ¿de acuerdo? Para entender este punto, debemos entender cómo funcionan anteriormente los antivirus. O los antivirus, a forma así a grosso modo, funcionan con una blacklist, una lista negra. ¿De acuerdo? Tienen en una lista, en una base de datos central, los datos de, ok, todas estas extensiones, todos estos programas con estos nombres son maliciosos. Estas URLs son maliciosas, son malas. Si tu ordenador, donde tienes tu antivirus, detecta esta URL, pum, bloquea. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Cada día salen 300.000 variaciones de virus, de ataques y tal. Claro, no se actualiza la base de datos lo suficientemente rápido como para tener en cuenta todos los virus que están saliendo nuevos cada día. Entonces, ¿qué opción nos queda? La inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Bajo comportamiento. Aquí trabajas con una base de datos, obviamente, para tener ya las bases, ¿vale? Para que no tengas que trabajar en exceso, pero luego vas estudiando en base al comportamiento. Si tú instalas un programa y ves que bueno, tú no, sino la inteligencia artificial ve que ese programa está accediendo a datos o pidiendo permisos que son sospechosos, o sea, que hay un comportamiento sospechoso en ese programa, y dices, "Ostras, esto no es normal", bloquea ese programa. Dice, hey, aquí hay algo raro. Te lo bloquea y te impide que ese programa pueda continuar, ¿de acuerdo? Ya no lo has instalado, ya un antivirus normal no podría haber hecho, porque si existen los nuevos, no lo detecta, lo dejaría pasar y hackeado. Y lo bloquea en base a su comportamiento, ¿de acuerdo? Como su propio nombre indica, aquí protege el endpoint, el punto final, ¿no? El dispositivo. Instalas en el dispositivo y vas ahí a estar gestionando todo esto y va a evitar eso, ¿no? Básicamente está enfocado para eso, ¿no? Para la protección remota. Estar en mi casa con mi equipo personal y desde casa poder trabajar tranquilo, sabiendo que aunque me descargue un juego, aunque me descargue una película, va a estar Sentinel-1 para decirme, hey, esto es raro, esto no es raro, vamos a autorizar este programa o no vamos a autorizarlo, ¿de acuerdo? Es obvio que todos en nuestro trabajo no tenemos que tener en nuestros equipos de trabajo nada que no sea de trabajo. Todo el mundo sabemos que cumplimos esto, pero si no, está Sentinel-1, ¿de acuerdo? Y bueno. Pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Ya estaría, ¿de acuerdo? Hemos explicado un poquito qué es la seguridad informática, cuáles serían los puntos básicos, ¿de acuerdo? Para tener en cuenta cuáles son las amenazas y ataques que existen, ¿de acuerdo? Y cuáles son las estafas más comunes que existen. Y aparte, bueno, hemos dado un repaso por qué aplicaciones o qué servicios podríamos contratar para evitar sufrir este tipo de ataques. Así que si quieren, pueden hacernos preguntas, respuestas y nosotros responderemos. Pues, respuesta la daremos nosotros, pero pueden hacernos preguntas en la parte de preguntas y respuestas para revisarlo, ¿de acuerdo? Voy a ver qué preguntas hay. A ver, vale. Vale, estoy viendo una pregunta y es qué diferencia hay entre Sentinel-1 y un antivirus tradicional, por ejemplo, Avast. Bueno, un poco lo que he comentado antes, que los antivirus tradicionales trabajan con una blacklist, ¿vale? Un centro de datos, una base de datos donde tiene todos los virus, ¿de acuerdo? Conocidos, como si fuera la lista de buscados de la policía, pues más o menos así. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que comete delitos cada día y no están registradas sus huellas en la lista, ¿no? O sea, sus pasos o su nombre en la lista. Entonces, claro, el tiro va un poco a marcha forzada, va un poco por detrás de los nuevos virus. Sentinel-1, como he dicho, trabaja con, aparte de trabajar con esta blacklist, ¿vale? También tiene inteligencia artificial basada en comportamiento que hace eso, ¿no? Analiza el comportamiento que tiene el programa, dónde quiere acceder, qué es lo que quiere hacer o qué permisos necesita. Hey, ¿te autorizo o no? O sea, tú eres un programa para abrir, para ver películas, pero es que me estás pidiendo permisos para administrar la carpeta principal del ordenador, o sea, el Regedit, ¿no? Donde están todas las funciones del ordenador. O sea, es muy raro bloquear. Tienes un comportamiento extraño. A ver qué más. A ver, nos preguntan por los precios de la licencia. Vale. Precio como tal no lo puedo indicar. ¿Por qué? Porque depende bastante
del volumen o de la cantidad o de incluso el partner que tengáis, ¿de acuerdo? Hay descuentos por volumen, hay descuentos por depende qué partners que promuevan este producto, ¿de acuerdo? Entonces, al final dependerá mucho de eso y, bueno, habría que revisarlo, ¿no? Pero bueno, sé que tiene un precio por licencia, ¿no? Al final, cada número de usuarios va a tener un precio de licencia. ¿Tienes otra pregunta? Vale, nos preguntan, ¿cómo se pueden proteger los dispositivos móviles? Recibimos cada vez más SMS con phishing, con los links. Si haces clic en esos links, ¿qué ocurre? Vale, esto es un poco lo que hemos mencionado antes. Primero, ¿cómo podemos protegerlo? Podemos protegerlo con programas como Microsoft Intune, ¿de acuerdo? Los cuales pueden gestionar estos dispositivos impidiendo que pues, entren en X URLs o se descarguen X programas, ¿de acuerdo? Porque en esto phishing, por ejemplo, ¿qué podría pasar, no? ¿Qué cosas pueden pasar cuando clicas en estos enlaces? Principalmente dos cosas. Una, que se te descargue un programa en el móvil, ¿vale? El cual te saque datos. Eh, lo cual, si tuviéramos Microsoft Intune, haríamos que en el móvil no se pudieran descargar aplicaciones, no se pudiera descargar nada. Entonces, cuando cliques en el enlace, ¡pum!, se bloquearía la descarga automática de ese programa. O dos, que si te abro un enlace que parezca lo que he explicado antes del Santander o del Sabadell, que parezca que has accedido a tu panel del banco para poder cambiar tu contraseña o tu cuenta que se había bloqueado, introduzcas tus datos, tú creas que estás haciéndolo en el real y realmente estás poniendo datos en una página web que ha diseñado un hacker, ¿de acuerdo? Y ha recibido tus datos. ¿Vale? Entonces, esas son las dos principales cosas que pueden pasar. ¿Cómo defendernos de eso? Bueno, básicamente por en este caso, Microsoft Intune para gestionar los dispositivos, impedir que se robe, o sea, que se instalen programas. Y luego también trabajando en el concienciamiento de los empleados y de las personas. Ser conscientes de, o sea, me llega un mensaje así, el banco, si te va a bloquear la cuenta, no te manda un SMS, te llaman desde el banco, te dicen, hola, soy del banco, pásate por las oficinas, ¿sabes? O te hacen una videollamada a día de hoy. Entonces, hay que tener un poco de ojo, ¿no? Para lo que he dicho antes, ¿no? Conocer qué tipo de estafas se hacen e intentar ya, si las conoces, evitarlas, ¿no? Si ya sabes que por este barrio, por la noche, pasan ciertas cosas y corres peligro, ya no vas a ir a ese barrio. Pero claro, si tú no conoces la ciudad, vas a ir y te van a robar. Pero bueno, si ya te dicen que ahí no, ya eso que sabes, ¿no? Pero bueno, no estoy viendo más preguntas, así que vamos a ir finalizando. Así como conclusión, aparte del concienciamiento de las personas y de los empleados, el aplicar sistemas de seguridad, porque mucha gente busca tener el mejor firewall para restringir el máximo. El firewall básicamente lo que hace es, dentro de una red informática, digamos que filtra el tráfico que entra y no entra, ¿vale? Dependiendo si es bueno o malo, ¿vale? Y buscan tener el mejor para que no entre tráfico maligno, que puede ser los hackers o puede ser un virus, ¿vale? ¿Qué pasa? Podemos enfocarnos en eso, pero al final, si es eso, es como si es una barrera, ¿vale? Como el antivirus. Pero ¿quién va a ser al final quien autorice instalar este programa o descargar esto o acceder a esta red? Somos nosotros. Así que hay que concienciarnos bien y protegernos en caso de que nos hackeen, ¿vale? Protegernos con hacer Information Protection, que bloquee la información y que no puedan robar, no puedan ver las terceras personas. Protegernos con SentinelOne para que, a pesar de que nosotros creamos que este programa es bueno, que SentinelOne nos diga, ¡hey! Cuidado, que aquí esto algo raro tiene, ¿de acuerdo? Protegernos con Microsoft Intune, que impida que se instalen programas de forma automática, ¿de acuerdo? Y que esté todo regulado, ¿vale? Bueno, pues nada, vamos a ir despidiéndonos, ¿de acuerdo? Espero veros en el próximo webinar y que sepáis que este lo podéis volver a ver, incluso lo subiré de cara a la semana que viene, lo tendréis subido en nuestro canal de YouTube y os pasaremos el enlace, ¿de acuerdo? Un abrazo y un placer.